Hay algunos asuntos de los que hoy hablaremos en familia, en nuestros centros de trabajo o en los ratos de asueto con amigos. Nos los apunta ya, como tiene por costumbre, Santi González. Buenos días, Santi, cuando quieras. Hablaremos, es inevitable, de la impresionante paradoja por la que, tras un partido lamentable, la selección española se clasificó como primera de grupo. La paradoja fue acompañada por una doble circunstancia en la que tuvo protagonismo destacado el VAR. Gracias al vídeo se descubrió que era legítimo el gol de tacón de Iago Aspas y que Portugal había pecado de penalti frente a Irán, lo que determinó el empate en los dos partidos. Bueno, eso y un hecho sorprendente: Cristiano falló un penalti, como Messi. La selección española tendrá que vérselas frente a Rusia en lo que puede ser el partido que la devuelva a casa, si no mejora la defensa que vimos ayer frente a Marruecos, y la selección anfitriona muestra la capacidad goleadora que le vimos en los dos primeros encuentros. Pero hay un asunto que ya no admite dudas, y es que el VAR ha llegado al fútbol para quedarse. Como era inevitable, por más que todavía se habla del ingenio como si fuera un procedimiento ilícito de anotar o anular goles o resolver jugadas decisivas. Y eso no es así. En realidad, el videoarbitraje elimina la posibilidad de errores arbitrales. Y ayer lo pudimos ver. No pasa nada por parar un momento el juego para comprobar sin dudas que Iago Aspas no estaba en fuera de juego, al menos por el momento juego de marcar el gol del empate. Hombre, a mí me gustó más el de Kroos, que revivió a Alemania, pero el de ayer dio mucho consuelo. Ahora lo que toca es prepararse para el partido frente a Rusia y esperar que los nuestros aprendan a jugar en equipo. No es cosa que todo se lo cargue a espaldas el sufrido Isco. Herrera en COPE. Estar informado. 8:15, tenemos un poco asfixiado de calor a Jorge Bustos, buenos días, pero ya se está solucionando el asunto. Ignacio Camacho, buenos días. Muy buenos días. Y Francisco Robles, buenos días. Muy buenos días. Por cierto, creo que tengo que felicitarte por el premio de novela Ateneo de Sevilla por la obra El último señorito. Pues muchísimas gracias. Hombre. Ha sido un honor ganar ese premio que cuentan en su haber con escritores muy importantes. Faltaría más, para que vean ustedes la tertulia de lujo que tenemos esta mañana. Yo creo que os habéis quedado sorprendidísimos al escuchar a Quim Torra decir que en cuanto pueda, van a montar otro 1 de octubre. No lo esperabais, ¿eh? Seguro. ¿Estáis anonadados? No sé si eso es para consumo interno o no, pero vamos, lo dijo en la presentación de un libro suyo. Un libro suyo, siempre hay que acercarse a un libro suyo con un traje antiepidemias, ¿no? Porque puede contener cualquier tipo de... Pero bueno, forma parte de la estrategia de la tensión. Él no puede permitir que se... Es curioso porque hay una dialéctica que va a marcar todo lo que queda de legislatura, que es... a Sánchez le conviene que se rebaje la tensión para que también eso perjudique las expectativas electorales de Ciudadanos, y Torra y Puigdemont no se pueden permitir que se relaje la tensión con el Estado. Por tanto, ahora la dirigen hacia el jefe del Estado en vez de hacia Sánchez, a quien ellos mismos llevaron a la Moncloa. Claro, porque también a ellos les conviene disminuir las expectativas electorales de Ciudadanos en Cataluña. Claro. Entonces, estamos en la fase del postureo, la de mantenerse ahí, buscarse enemigos, intentar decir que van a hacer rompemos con el rey. Romper con el rey. Lo cierto es que la estrategia del separatismo es de ampliación de su base electoral. Y esa ampliación, que se generará fundamentalmente a través del gran argumento nacionalista, que es el victimismo, tardará. Pero tiene razón Torra en una cosa: en cuanto puedan, lo volverán a hacer. Y eso, el que lo dude, se va a equivocar gravemente. Es que si no, no serían nacionalistas. O sea, un nacionalista sin tensión con el Estado, como ellos le llaman a España, entonces no sería nacionalista. O sea, estamos discutiendo sobre la obviedad, y en cuanto puedan hacer el 1 de octubre, pues lo repetirán. Y si no tienen a Rajoy, pues tienen a Felipe VI, que seguro que algunos pensarán que es el sucesor de Felipe V, porque con la idea de historia que tienen... es hasta posible, ¿no? Luego, lo que se les ofrezca o se les deje de ofrecer en estos tiempos de postureo, como dice Ignacio, va a ser importante para la siguiente etapa. Sí, lo que pasa es que si yo fuera nacionalista, no me fiaría demasiado. No serías tú, si fueras nacionalista, claro, no serías tú. Si yo fuera nacionalista no sería yo, pero si fuera nacionalista no me fiaría demasiado de esa, digamos, relación abstracta con la coherencia que tiene el presidente Sánchez. Porque va a hacer lo justo para lo que le convenga, mantener la tensión baja, ofreciéndoles cositas, y lo justo para no excitar ese músculo antinacionalista del centro derecha. Es decir, que si puede también los engañará a ellos.
De momento, a la otra pata del nacionalismo más moderado en los últimos tiempos, al PNV, le ha ofrecido una comisión bilateral que es un poco como alargar el tema. Te doy esto, y Urkullu se lo ha aceptado. Tampoco le ha ido aporreando la puerta diciendo quiero ya esto. Entonces, estamos un poco en ese escenario en el que vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar de estos asuntos y de muchos otros, como lo que se ha conseguido en el ámbito salarial. Tenemos muchos asuntos importantes de los que vamos a hablar a continuación. 8:30, corre el tiempo que se las pela. Algunos que entramos en la redacción a las 2 de la mañana, un poco antes a veces incluso, nos hemos puesto hasta matar moscas, porque con el calor que hace, dices tú, Bustos, que hace calor en el estudio, calor en la redacción, con el aire acondicionado que tiene menos fuerza que el OGT con Franco últimamente, y hemos estado matando moscas con los periódicos, así que imagínate. Pero aquí estamos, 8:30 de la mañana, y con la presencia de Santi González. Santi, buenos días. Buenos días, Sergio. En un martes que es el último del mes de junio y en el que se han producido varias noticias de interés. Así es, sigue el calor y el bochorno, habría que decir, por el partido que vimos ayer a la selección española. Por lo demás, sí hay noticias que pueden comentar nuestros contertulios. No todo es malo. Por ejemplo, el acuerdo entre patronal y sindicatos que se saldó ayer con el pacto para que los salarios suban hasta un 3%. Ese pacto va a ser ratificado el mes que viene y beneficiará a unos 10 millones de trabajadores. Luego tenemos lo de la inmigración. Más de 1.000 habían sido rescatados en el mar de Alborán durante el fin de semana, a los que hay que añadir los 700 que fueron rescatados ayer lunes. Ayer mismo el gobierno desmentía por boca del ministro de Asuntos Exteriores la posibilidad de rescate del Lifeline, aunque no sé si la ministra portavoz y la vicepresidenta saldrán a matizarse a sí mismas un poco, que después de todo parece que algo de efecto llamada sí ha podido generar lo del famoso barco. Desde el trantrán en el que están los populares con sus primarias, Soraya Sáez de Santamaría ha echado un ojo al asunto de la inmigración para pedir al buenismo gubernamental que se lo piensen dos veces antes de quitar las concertinas a las vallas en Ceuta y Melilla. Y mientras, como decías antes, los inmigrantes de Lifeline se preguntarán perplejos por qué los del Aquarius sí y nosotros no. No lo entienden porque no han visto Viridiana. ¿Tú has visto esa película, Sergio? La he visto, hombre, un clásico de Buñuel, ¿no? Eso es. Pues en ella, Buñuel acuña una metáfora perfecta para el Aquarius. Cuando el personaje de Paco Rabanne se apiada de un pobre perro que va echando el bofe atado a un carro y se lo compra a su dueño, y después está tan contento consigo mismo, pasa otro carro con otro perro atado que él no compra a su propietario. Vamos, que ni siquiera se da cuenta. Hay otros asuntos. Ayer se reunieron todos los socios principales de Sánchez. Urkullu fue recibido por Sánchez en la Moncloa en una reunión que fue muy fructífera. El presidente acordó formar una comisión para negociar las 37 competencias pendientes del estatuto, una de las cuales es la de prisiones, el acercamiento de los presos etarras y el traspaso de la seguridad social, que fue uno de los escollos que impidieron en su día, hace 28 años, la renovación del pacto de gobierno entre el PNV y los socialistas vascos. Si Sánchez quiere que la negociación fructifique, basta con que acepte la valoración de la transferencia que haga el PNV. Esa fue la causa principal de que el PNV no recibiera la transferencia de prisiones en 1985, que fue el año en el que la recibió Cataluña. Bueno, también hay noticias de los presos catalanes. La hay. Ayer se produjo un encuentro que solo exagerando mucho podríamos llamar cumbre. Pongamos que hablo de Torra y Pablo Iglesias. Este masajeó convenientemente a su anfitrión, al que solo exagerando mucho también podríamos llamar molt honorable, y se mostró partidario del traslado de los golpistas a cárceles catalanas. Como la Generalidad sí tiene competencias, esto será en la práctica la excarcelación de todos ellos. Mientras, Torra Pla quiere volver a reeditar el 1O para proclamar la República. En vista del éxito obtenido, querrá volver a editar otro libro con la denuncia de centenares de agresiones de las fuerzas de seguridad para volver a regalárselo al rey después de prometer que jamás se reunirá con él. Parece que se repiten los gestos. Eso parece. Hay otro asunto que tal vez merezca un comentario y es la propuesta de la portavoz del gobierno en su rueda de prensa del pasado viernes, en la que anunció la personación de la abogacía del Estado para la defensa de las víctimas en los casos de violencia de género al hilo del caso de La Manada.
Manada. El Ministerio de Justicia apenas tardó unos minutos en corregirla el mismo viernes y ayer fue la Fiscalía que anunció que, hombre, para eso están los fiscales. Yo creo que esos son conceptos que Sánchez no acaba de tener claros. Acuérdate de cuando propuso en la oposición funerales de Estado para las víctimas de la violencia de género. En fin, que veremos muchas ocurrencias. ¿Y qué tal tenemos la sala de espera para el desfibrilador? Pues muy bien, gracias. Con mucha doctrinilla sobre el partido de ayer. Al gran Pastrana no debió de gustarle mucho el encuentro con Marruecos, a juzgar por su tuit. España primera de grupo sin saber ni cómo, más o menos como Pedro Sánchez presidente. Jorge Bustos también colocaba su tuit. Cuando hablaban del efecto llamada, no sabíamos que se referían a De Gea, Piqué y Ramos. Bárbara Arroyo aplicó una ración de espabilina a la ministra de Defensa por unas declaraciones suyas sobre la libertad provisional de la manada. Que una ministra, escribió, que encima es juez, diga que espera que una sentencia se ajuste al sentir popular en vez de al derecho, es para exigir su dimisión de raíz. Bárbara no lo dice, pero cabría añadir que Margarita Robles era la secretaria de Estado de Justicia cuando se propuso y se consiguió la eliminación del término violación en el Código Penal. Kim Junqueras. En el nuevo Código Penal, los delitos que tengan más de 1000 retweets se juzgarán en las plazas de los pueblos. David Arias se asombraba por una de las últimas ocurrencias socialistas respecto a los jueces. Adriana Lastra ha dicho que a los jueces les falta formación. Repito, Adriana Lastra. Sobre el mismo asunto, una irreprochable reflexión de Manuel Conte. Este editorial se refiere al de El País sobre la excarcelación de la manada, es lamentable. Demuestra que el autor no se ha leído la sentencia ni el voto discrepante. Opinión mía, añade, es preciso formar a editorialistas y opinadores públicos sobre derecho penal para que no sucumban a pánicos populistas. Asunto polémico este, y además va a dar mucho que hablar porque ayer se presentaron los 5 implicados en el juzgado para firmar por primera vez y se montó un revuelo de periodistas, de gente que les abucheaba. Ese tema está abierto en canal y va a dar mucho que hablar porque no se cierra ni por un lado ni por otro. También tenemos, pues eso, si tienes a la Fiscalía y al Gobierno peleados entre ellos y tirándose los tistos a la cabeza, pues vamos a ver cómo acaba eso. Gracias, Santi. Pues aquí estamos a las 8:38 con Jorge Bustos, Ignacio Camacho y Paco Robles para comentar la actualidad. Ya hemos hablado del tema de Cataluña, hemos esbozado también lo que dio ayer de sí la reunión entre Pedro Sánchez y Íñigo Urkullu. Ha quedado esa reunión bilateral, que es un poco de stand-by, de vamos a tratar estos temas que vayan macerando, pero sin exigir nada de momento. Lo que está claro es que el PSOE Pedro Sánchez tiene 2 años, pero está abriendo, como se comentaba hoy en la prensa, campos de juego. Está, digamos, iniciando un nuevo escenario en el que PP y Ciudadanos están ni se les espera. Uno porque está con su asunto y Ciudadanos parece un poco el caballero de la triste figura, hablando de esto de Macron, de las europeas, pero se le ve también desnortado. Ha cambiado el panorama por completo y hasta cuesta acostumbrarse. No están compareciendo, la oposición no está compareciendo. Una por descolocación, y el caso de Ciudadanos, y el otro por depresión, no sé cómo llamarlo, por crisis de autodestrucción. Y son momentos críticos porque además en esta etapa que tú dices que es de 2 años, yo no creo que vaya a ser de 2 años de ninguna manera. Creo que Sánchez convocará elecciones en cuanto las encuestas le den cierta certeza de que las puede ganar. Pero en esta etapa se van a prefigurar, primero se va a prefigurar una hegemonía electoral de Sánchez, porque si no tiene rivales, está en el centro del debate. Él se ha situado, eso lo ha hecho bien. Realmente es lo único que está haciendo, situarse en el centro del debate, situarse en la hegemonía de la discusión pública. Y eso es así, y sobre todo si los rivales no comparecen. Con lo cual, pero es que en segundo lugar lo está haciendo sobre todo, aparte de con gestos como el del Valle de los Caídos o el de los inmigrantes, lo está haciendo con una agenda territorial, que es el gran argumento del centro derecha español. El centro derecha español anda siempre buscando señas de identidad cuando tiene una
absolutamente nítida delante, que es el proyecto nacional de España. Eso es lo que une, ese es el elemento de cohesión fundamental del centro, de los votantes del centro derecha. Pero están disueltos, no hay una capacidad de reacción. Hombre, yo no digo que tengan que montar una reacción histérica ante lo que son solamente todavía movimientos de tanteo, ajuste de la factura de la moción, porque la moción, el voto pudo ser gratis, pero al nacionalismo siempre te termina pasando una factura, siempre te pasa una factura al cobro, y ya están pasándola. Pero claro, es que no se ve, a ver, el PP tiene una cierta disculpa, que es que no tiene representación prácticamente orgánica, no se sabe quién manda ahora mismo y tal. Hay un vacío de poder. Pero Ciudadanos, ¿dónde está? Está en otra cosa. Y le están quitando su arma electoral esencial. No solo su arma electoral, le están quitando su herramienta de identidad básica, que ha sido el músculo antinacionalista. Si le desactivan eso, Sánchez se va a pasear por las elecciones. Yo soy menos pesimista que Ignacio. Yo creo que Sánchez es verdad que va a intentar, evidentemente, lo que no haga porque no puede hacerlo por sus 64 escaños, lo va a intentar convertir en propaganda, por eso se ha lanzado ávido sobre Televisión Española. Pero creo que los desafíos que va a tener que afrontar van a hacer que su estadía en el cargo no vaya a ser, ni siquiera con la complicidad sumisa de Podemos, vaya a ser demasiado llevadera. Porque cada gesto del nacionalismo, cada gesto hacia el nacionalismo también crea una consecuente indignación en el electorado. La suma de Podemos y PP y la suma de Ciudadanos y de Podemos y PSOE y la suma de Ciudadanos y PP, la correlación de fuerzas se mantiene ahí. Ningún votante, creo yo, de quizá alguno de Ciudadanos que venía del centro izquierda pueda haber retornado con el gobierno bonito, pero el gobierno bonito al final es Sánchez y sus gafas de sol. Pero por ejemplo, cuando Borrell esperábamos de él una voz contra lo que pusiera coto a las cesiones al nacionalismo, no estamos oyendo que Borrell levante la voz, tampoco Margarita Robles. Digamos, los retenes que habían colocados estratégicamente en ese gobierno, digamos, para vigilar a Sánchez, no solo no están vigilando, sino que están silbando mientras el presidente... Pero Jorge, sí se está produciendo un trasvase de Podemos hacia el PSOE. Sí, pero la suma es la misma que había antes. Quiero decir que es verdad que el partido más dañado de los cuatro por la moción de censura de Sánchez, aparte evidentemente del PP, es Podemos electoralmente. Es decir, está habiendo un trasvase porque el voto útil de la izquierda ya sí queda configurado como el PSOE, cosa que en algún momento peligró. Pero yo no creo que Sánchez, si quiere realmente convocar elecciones en el momento álgido de su popularidad, debería hacerlo ya, ahora mismo, que es cuando más popularidad va a tener. Es decir, mi pronóstico, igual me equivoco, es que a partir de semana tras semana se va a ir desgastando, porque con 84 escaños y con la cantidad de deudas adquiridas con sus socios de censura, va a ser muy difícil que amplíe su base electoral a costa del centro, porque en el centro... Yo creo que este gobierno tiene un pecado original, que es el modo de acceso al poder, perfectamente constitucional, legal y legítimo, lo repetiremos las veces que haga falta, pero desde luego poco estético. Es decir, es muy difícil que hagan olvidar eso por muchas toneladas de propaganda que viertan sobre la opinión pública. Es difícil que la gente se olvide de cómo llegó Sánchez al poder. Ese va a ser el primer objetivo. El nombramiento de los ministros fue ya diseñado para hacer olvidar el modo en el que Sánchez llegó a la Moncloa, pero no sé si los electores lo olvidarán tan fácilmente. Bueno, la forma de llegar evidentemente no ha sido tan ortodoxa como cuando se llega a través de las urnas, pero eso hay en una parte del electorado a la que también le pone eso de la moción de censura, de derrotar al líder de la derechona y que salga de la Moncloa por la puerta de atrás. O sea que esos son valores que nosotros no compartimos, pero que hay una parte de la sociedad que sí comparte. En cuanto al eje del debate, ahora mismo el eje del debate en la política española se ha trasladado, y lo estamos viendo hoy en nuestra tertulia, se ha trasladado a izquierda nacionalismo. Ese es el eje del debate ahora mismo. Parece que la derecha ha desaparecido del mapa. Puntualmente, evidentemente, esto será una cuestión de tiempo, como toda la vida, pero ahora mismo el debate entre el PP, Ciudadanos, cuál de los dos va a conseguir la hegemonía del centro derecha, ese debate ahora mismo no existe en la sociedad. El debate que hay ahora, bueno, la política además, en esta época de la posmodernidad líquida tirando a gaseosa, se va cambiando con los días, ¿no? Pero ahora el debate está entre el PSOE y el nacionalismo, y Sánchez se lo ha llevado muy bien a su terreno. No se habla de Ciudadanos. Ahora mismo en España no se habla de Ciudadanos, que parecía que iba a ser el partido que iba a ganar las elecciones. Y parece que está desaparecido. O sea, y ha sido cuestión de días, de un mes. Sí, la descolocación yo creo que la niegan, dicen que está, pero hay una
clara falta de reorientación de la estrategia, porque toda la estrategia de Ciudadanos estaba organizada para crecer a costa del PP, a costa del desgaste del PP, y de repente todo eso ha cambiado, claro, y a la referencia ha cambiado. Pero yo, sin embargo, Jorge, no estaría tan seguro de que la entrada por la puerta de atrás, por así decirlo, de Sánchez en el gobierno dure mucho como argumento de cohesión electoral. Acordaros de una cosa todavía mucho más impactante, traumática, que causó un shock, que fue el atentado del 11 de marzo y la llegada de Zapatero en una convulsión inmediata que se produjo en 3 días de la sociedad española. El PP creyó que ese iba a ser su argumento y trató de mantenerlo durante toda la legislatura. Al cabo de pocos meses, esto fue en marzo, pues al cabo del verano, de ese verano del 2004, parecía que Zapatero llevaba en el poder 10 años. Sí, decir, pero eso eran 4 años, no era 1 año y medio. Bueno, pero sí, eso es verdad. La memoria es más maleable a 4 años vista que en 1 año, y aunque sea contra la televisión pública con los cañones a favor. La capacidad de propaganda de la izquierda no es minusvalorable. Yo creo que a partir del verano va a parecer que Sánchez siempre ha estado ahí. Y el pecado original, el debate sobre el pecado original, a mí me parece... Yo no lo veo, ese debate. A partir de verano yo creo que eso ya no va a tener Solo impacto. Recuerdo de eso, no, estoy de acuerdo. Pero eso, agudizado por portadas como las de hoy, cuando sale Urkullu feliz de la Moncloa con 3 promesas. Una, acercamiento de los presos de ETA. El problema veremos es a los etarras, veremos los furgones eso, claro, de los etarras yendo hacia las cárceles vascas. Segundo, la cesión de la competencia de prisiones. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene cedidas las instituciones penitenciarias, y ese control precisamente es lo que hace que acercar los presos... los van a poner en tercer grado en cuanto se los manden. Claro, o sea, van a poder hacer política directamente y recibir, y básicamente va a ser casi como otro parlamento las cárceles catalanas. Y tercero, romper la caja única de la seguridad social. Ese tipo de mensajes, es decir, si el centro derecha está desaparecido, ese tipo de mensajes lo van a reactivar en décimas de segundo. Quiere decir, si hay alguien que lo quiera recoger del suelo. Bueno, ya veremos. De momento, el centro derecha lo que se ha quedado es sin otra foto que llevaba tiempo buscando, que es la del acuerdo salarial, y resulta que al final la foto se la va a llevar también Pedro Sánchez. Bueno, pero eso es un trabajo de Fátima Báñez, lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que evidentemente la foto se la harán, claro. Tenemos al otro lado del teléfono a José María Álvarez, que es el secretario general de UGT. Don José María, buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de un acuerdo salarial del 2% con un 1 adicional. En total, si la cosa va bien, los trabajadores, hasta 10 millones de trabajadores del sector privado, podrían ver aumentado su sueldo un 3% en un plazo de 3 años. ¿Estamos en una nueva etapa? ¿Se habla de una nueva etapa que da por finiquitada la contención salarial, los famosos recortes? Bueno, yo creo que sí, que estamos en una etapa de que empezamos un camino de recuperación de los salarios perdidos, de la recuperación de los derechos laborales que hemos ido perdiendo. En realidad estamos hablando de un acuerdo que en 3 años tendrá un aumento de un 9%, porque es un 3% cada año, y es un acuerdo además que incluye para nosotros un elemento importantísimo, que es que el salario mínimo convenio en nuestro país llegará a los 14.000 euros mínimo en el año 2020. Y eso representa que muchísimas personas de nuestro país que trabajan en los sectores con salarios más bajos, personas que trabajan en la dependencia, personas que trabajan en el sector de la limpieza, en el sector de la seguridad, jóvenes y mujeres, van a haber subido el salario de manera extraordinaria, algunos de ellos incluso en torno a un 25%. Creo que es un acuerdo que desde el punto de vista salarial es un punto de inflexión y de recuperación de los salarios. Y después el resto de elementos pues son elementos que vamos a negociar con el gobierno del señor Sánchez. En todo caso, yo quiero confirmar de manera clara que este acuerdo, como muy bien decían antes, es un acuerdo que nos ha gestado, obviamente, desde la llegada del señor Sánchez al gobierno, y es un acuerdo que ha tenido una participación muy especial de la señora Fátima Báñez, a la que yo quiero aprovechar para agradecerle los esfuerzos que ha hecho para que este acuerdo hoy también sea realidad. Pues eso le honra, porque dicen las malas lenguas que el acuerdo estaba casi cerrado, pero que al final se estuvo alargando para quitarle la foto al presidente Rajoy. Eso usted lo desmiente. Totalmente. Bueno, es que lo desmienten los hechos. El acuerdo, la moción de censura tuvo una rapidez casi imposible en ninguna estrategia, pero en ningún caso
los agentes sociales vivimos pendientes de quién gobierna el país, y yo creo que además es justo y razonable el hacer este reconocimiento, porque Fátima Báñez desde el primer momento tenía mucho interés, trabajó mucho para que este acuerdo fuera posible y ya estaba ahí. Y usted ahora se las tiene que ver con Pedro Sánchez. Lo de la reforma laboral, ¿cómo lo ve? Porque prometió reforma laboral, pero ahora parece como que se está bajando un poquito del carro, que no se va a derogar por completo. ¿Cómo lo ve usted y qué le pediría al presidente del Gobierno desde su punto de vista? Bueno, nosotros queremos en primer lugar, a partir de este acuerdo, que las reformas, si es posible, sean consensuadas con la patronal. Yo creo que los países más avanzados, los países con más estabilidad, son los que las cuestiones de carácter laboral se pactan entre empresarios y trabajadores, entre trabajadores y empresarios. Y por tanto vamos a hacer ese ejercicio de intentar que se puedan acordar, sobre todo aquellos puntos en los que la propia patronal tiene también interés en que cambien, y el gobierno, en todo caso, yo creo que tiene que cumplir las expectativas que creó en la moción de censura, que pasaban por derogar partes importantes de la reforma, palabras del señor Pedro Sánchez, y dejar otras para la próxima legislatura. Pero yo hoy creo que es un día que tenemos que felicitarnos por el acuerdo, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy mismo la COE celebra junta, intentar que en este país, si es posible, podamos recuperar una cierta tranquilidad y sosiego en las relaciones laborales, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser un país más competitivo y a ser un país en el que las cosas funcionen. Ignacio Camacho quiere hacerle una pregunta. Sí, buenos días, señor Álvarez. Yo Hola, buenos días. quería que me explicase usted una duda, digamos técnica. Con la actual estructura de convenios de la reforma laboral, los que prevalecen los convenios de empresas sobre los de sector, ¿cómo se va a instrumentar esta subida? Es decir, pues si una empresa, digamos, las más pequeñas, por ejemplo, no quieren aplicar el pacto, los porcentajes pactados, es decir, ¿qué fuerza legal tiene este acuerdo? No, el acuerdo es un acuerdo obligacional, pero no es un acuerdo que tenga una obligación jurídica de aplicación. Esto tiene que ir a las mesas de los convenios colectivos, pero en todo caso la experiencia nos dice que con dificultades todas las organizaciones que están representadas en la COE y en CEPIME, y a la vez en los sindicatos, en UGT y Comisiones Obreras, deberían de ir desplegando el acuerdo, que no se hace de hoy para mañana, sino que tiene un despliegue que tiene que ver fundamentalmente con el momento en que van cayendo los convenios colectivos que ya están firmados, y en ese sentido es un acuerdo pues como el que se ha hecho siempre, que tiene este carácter general y que tiene este carácter sobre todo de norma a seguir por parte de las negociaciones de los convenios, pero efectivamente no es un acuerdo que tenga una traslación automática. Creo que en todo caso eso que podría parecer un inconveniente pues forma parte de una realidad que es un país con muchas empresas, con muchos sectores, y que no se puede hacer una negociación de carácter global que obligue de manera inmediata a todas y cada una de las empresas. Vamos a estar muy pendientes también del Pacto de Toledo, de las pensiones. Hemos conocido el dato de que el gasto en pensiones en el mes de junio batió un nuevo récord, 9.000 millones de euros. Ustedes insisten en ligarlo al IPC. ¿Es posible asumir este gasto de pensiones y que los trabajadores, los que todavía no disfrutan de una pensión, lo puedan soportar? Yo creo que sin ningún lugar a dudas lo que gasta España en pensiones contributivas no llega al 10%. Países como Alemania están en torno al 13% y Francia e Italia están cerca del 15%. Eso quiere decir que nuestro sistema de seguridad social tiene un problema de ingresos fundamentalmente. Este acuerdo va a ayudar a que suban los ingresos y además tiene también un problema de
de costes que paga la Seguridad Social y que no debería de tocarle pagar a la Seguridad Social. Lo que son las bonificaciones a la contratación, que estamos hablando de un poco más de 3.500 millones de euros al año, no deberían de ir con cargo a la Seguridad Social. Yo creo que en estos momentos la mayoría de ellas son innecesarias, pero suponiendo que tenga que dar alguna, debería de ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, por no hablar de los propios costes de gestión de la Seguridad Social, que somos el único país de la Unión Europea que va con cargo a las cuotas. Yo creo que hay posibilidades de hacerlo, y sobre todo me parece que las tiene que haber, porque no subir las pensiones de acuerdo con lo que crecen los precios quiere decir ir generando bolsas de pobreza en nuestro país absolutamente inaceptables. Un país que no cuida de sus personas mayores no es un país digno, ¿no? Yo creo que nuestro país es un país que tiene que pensar en aquellas personas que lo han dado todo en la vida por nosotros, por dejarnos nuestro país como está, y en ese sentido creo que corresponsablemente tenemos que facilitarles la vida en su jubilación. Y finalmente, yo que soy de la tierra, el tema de Cataluña, que se habló de que había afiliados que se habían dado de baja porque los sindicatos de base nacional, vamos a decir, estatal, que dicen algunos, habían flirteado demasiado con el nacionalismo. ¿Eso se ha tranquilizado? ¿Ven ustedes un poco más de tranquilidad? ¿Siguen notando el golpe? Ahora que vienen nuevos movimientos en Cataluña, ¿cómo ve usted el panorama? Bueno, la verdad es que las bajas del sindicato por esta cuestión, que sepamos, que hayan manifestado que efectivamente sean de baja por esto, son bastante insignificantes. Lo cual no quiere decir que no sean importantes, porque para mí una persona que sea baja de la UGT por esta razón, pues me preocupa extraordinariamente y me duele muchísimo. En todo caso, la situación en el sindicato está mejor como está la situación en Cataluña. Nosotros somos una organización que se parece a Cataluña. Creo que desde ese punto de vista hacemos una aportación muy importante incluso a la unidad de España, porque creo que no se puede pensar que de esta situación en Cataluña se va a salir con el 50% de la población. Hay que sumar en una idea de Cataluña y de España que nos permita vivir con tranquilidad, y ese creo que es el camino que se está iniciando, seguramente con altibajos. Nadie se quiere desdecir hoy de lo que ha dicho ayer, pero a mí me parece que hay una nueva realidad que nadie puede obviar, que Cataluña tiene que encontrar un camino para poder continuar compartiendo y conviviendo con la totalidad de los españoles y de las españolas. José María Álvarez, secretario general de UGT, gracias por atendernos, y a ver si siguen subiendo los sueldos para el bien de todos y que se pueda financiar. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Un saludo. Un saludo. 8:58, vamos ya camino de las 9 de la mañana. Cada día tocas mejor las castañuelas. Tron, Ángel Expósito, buenos días. Te sorprendería. En la práctica, claro. Sí, te sorprenderías cómo toco las castañuelas. Bueno, oye, claro, estáis hablando tanto ya de la cuestión española que poco tengo que aportar, pero voy con el carajal que tenemos en la Unión Europea montado, con una noticia que, fíjate, lo hablábamos ayer y ha pasado desapercibida, porque imagino que no vende mucho para este gobierno, pero que me parece muy importante, y luego un retrato de cuál es la situación. La primera es la creación de una fuerza militar al margen de la Unión Europea como tal, patrocinada por Francia. En la que está España. Exacto. España, Alemania, Reino Unido. No está Italia, con la que está cayendo en Italia faltaría más. Pero me parece muy interesante, porque ayer hablábamos que la clave está en la seguridad de los países de origen, y cuando lo promueve Francia, lo que está claro es que Francia, por quien apuesta para eso, es para la seguridad en África, ¿no? Y esto lo hacemos porque creemos que la Unión Europea no hace nada de nada, y entonces es como vamos a hacerlo con nuestra cuenta. Desde el punto de vista militar, la Unión Europea no tiene nada. Es la OTAN, y eso sí, operaciones relativamente militares de formación, como la que hay en Mali, que es una EUTM, que es un equipo militar de la Unión Europea. Eso sí, pero como fuerza de acción con unidades de acción rápida, no existe. Por lo tanto, es un paso muy interesante a seguir de cerca. Veremos cómo evoluciona. Y dentro del Carajal, claro, ayer leí en ABC una noticia hablando de Salvini que me dio pie a pensar un poquito. Fíjate, el panorama político, y esto de que las ideologías no existen, yo cada día lo confirmo más. Salvini
por la independencia de Cataluña y Euskadi. Bueno, y antes por el norte de Italia también. Espera, ahí voy, claro, en la Liga ya me contarás. Los de Blanche Belang, que es los ultras belgas, son los que apoyan a Puigdemont en su fuga y en las manifestaciones. La Liga, en Italia, ultraderecha, con 5 estrellas, que por lo menos en la mitad se parecen a Podemos. Aquí, en casa, Torra es presidente por la CUP. Como todo el mundo sabe, Convergencia ahora es progresista y reformista y la CUP de ultraizquierda. El PNV gobierna con el PSE, pero el Estatuto Vasco lo está redactando con Bildu, o sea, los herederos de ETA. Sánchez dice que Ciudadanos es de derechas, como el PP, pero gobierna con Susana Díaz en Andalucía. Y todos ellos, belgas, holandeses, la Europa del Este y Podemos, en contra del euro tal y como está. No me digas que no es maravilloso el panorama europeo que nos encontramos. Hombre, maravilloso, yo diría inquietante. Claro, pero fíjate, las dos noticias contrapuestas, ¿eh? Esa fuerza militar, con quien yo creo que hay que estar claramente, que es Macron y Merkel, y el carajal de ideologías ultras de un lado o de otro, que confirman que los extremos se tocan. Así está el patio, Sergio. Sí. Además, de verdad. Bueno, pues te vamos a escuchar, ¿no? Esta tarde. Hombre, faltaría más. Faltaría más, compañero. Un abrazo. Hasta luego, familia. Decía el Tron lo de las ideologías. Bueno, tenemos en Moncloa a un asesor de Pedro Sánchez, que es el que, por ejemplo, le habrá dado, no sé si le daría la idea, pero le dio el visto bueno a lo del Aquarius. Adelante, llévate el Aquarius. Que solo tenemos a uno, porque en realidad tenemos a 100. Bueno, 100, pero porque creo que está batiendo todos los récords de colocación el de afines para extender la red clientela en tiempo récord. De 14 a 20 y tantos de altos cargos en presidencia. Sí, hay mucho que repartir. Pero me llama la atención eso, ¿no? Tiene un asesor que le da el visto bueno a la recogida del Aquarius, pero que luego fue, en tiempos de trabajar con el Partido Popular, con Albiol, en Badalona fue el que estaba detrás de la estrategia limpiar de limpiar Badalona. Es decir, no hay ideología, hay estrategia. Pero por eso hay táctica. Táctica para ganar. La estrategia es un concepto demasiado ambicioso. Y un gobierno puramente pirotécnico, propagandístico, que está volcado sobre la publicidad y las poses y el postureo, ¿creéis que efectivamente puede engañar al electorado? Esa es la gran pregunta. Sí. Ignacio cree que sí, yo creo que no. Yo tengo una cierta esperanza, lo digo porque hemos visto en los últimos años fenómenos en los que toda la opinión publicada de un país estaba volcada sobre un candidato más o menos convencional y ganaba el que no era apoyado por los medios convencionales o el que no era. Eso mismo porque hoy existen otros canales de información, porque hoy los oyentes, los lectores, los espectadores tienen su propia idea y no necesitan, que se le haga llegar de una forma más o menos, por canales más o menos oficiales, pueden dar sorpresa. Por eso yo decía que pese al esfuerzo brutal de propaganda que va a consistir este año y medio, la realidad puede ser tozuda. Hablaba antes el Tron de la fuerza militar. Hay una noticia hoy en los medios que me parece interesante. Esta iniciativa de Macron, que quiere involucrar a Rivera en España, a Renzi en Italia y a otros partidos a los que están sondeando, digamos, asimilables, desde centro, liberalismo, progresismo, pero que era una plataforma para las europeas que se oponga a los populismos. Sí. De todo signo que están tensionando las costuras de la Unión Europea. Esa es una idea interesante porque por primera vez se va a quedar materializado en las urnas la superación de las fronteras como opción electoral. Hasta ahora siempre había sido, digamos, un mantra, pero nunca había habido una papeleta sindicada entre varios países con más o menos las mismas ideas para impulsar el proyecto europeo. Claro, pero con candidatos diferentes. Ahí es donde Rivera podría enganchar de verdad a Manuel Valls, si él quisiera. Sí. Bueno, si quisiera Valls. Si quisiera Valls, digo. Porque lo de Barcelona se va a poner más crudo, pero al final tú tienes que presentar una papeleta, puedes hacer una campaña conjunta y tal, pero tienes que presentar una papeleta en tu país y Francia una de las suyas y tal. A Rivera, claro, como siempre que ve un hueco de desmarque, porque el Partido Ciudadanos es un partido que vive de los votos de la derecha, pero trata de no parecer de derecha. Entonces, claro, la oportunidad de sumarse a una plataforma con Macron, que tiene otra vestimenta, y sobre todo y con Renzi, que es claramente socialdemócrata, le gusta a la directiva de Ciudadanos. Y además creo que en este aspecto europeo hacen bien, porque es verdad que, hombre, ir con Macron te refuerza, porque a día de hoy tiene un prestigio indiscutible.
Aunque, insisto, ideológicamente también Macron tiene un cierto rechazo al calificativo de derecha, que es lo que lo ha encumbrado al poder, no nos engañemos. Es que el motivo de la plataforma justamente es superar, según dicen ellos, superar el eje izquierda-derecha y cambiarlo por el eje populista. Pero mientras tú quieres superar el eje de izquierda-derecha, la izquierda te lo está poniendo por delante y te echa del poder con una moción de censura, moción de censura que dice esto es contra la derecha y dice no es no. Entonces, claro, tú tratas de eludir un eje que el adversario te está poniendo claramente por delante. Ese es el gran problema que tiene Ciudadanos, la gran contradicción interna. Es que yo creo que ahora mismo es el único partido que hay en España que, no digo que desprecia su electorado natural, pero que no se quiere identificar con el electorado natural, ¿no? Ciudadanos es un partido al que le vota la derecha y que tiene esos tics de la izquierda, más que de la izquierda, de la progresía. No le gusta el votante, claro. Es como el que monta un restaurante y no le gusta la clientela que le da de comer. Y si fuera por él, los echaría del restaurante. No estoy tan seguro de eso, ¿eh? Sí. Es que tiene dos partidos a la derecha, tiene a Vox y al PP. Hay dos partidos a la derecha de Ciudadanos. Sí, pero está viviendo del desencantado. Está viviendo el desencanto del marianismo. Claro, está viviendo del desencanto del PP. Entonces, Ciudadanos está ahí en una posición que fijaros, insisto en lo que decía antes, una simple moción de censura de un tipo como Pedro Sánchez, que no es Felipe González ni muchísimo menos, se ha llevado a Ciudadanos por delante, evidentemente de forma temporal. No, esto no es desaparición ni muchísimo menos, pero de forma temporal, Rivera ha desaparecido del mapa político. El que iba a ser presidente del gobierno, el Macron español, ha desaparecido, se ha volatilizado. Rajoy, el que se ha bueno, Rajoy no ha desaparecido. Rajoy se ha ido a su registro. Ha desaparecido de la política de verdad. Y Rajoy estará ahora haciendo algo tan fascinante como leerse la escritura de una hipoteca de un apartamento, ¿no? O si no se la lee, le estará leyéndose el informe. Es evidente que llegar a la Moncloa, pues evidentemente atrae todos los focos. Es que ha sido la primera moción de censura exitosa de la historia democrática. Por eso, evidentemente que está por todo eso, el mundo pero que Ciudadanos yo le veo, y todas estas cosas de esta fusión, esta unión con otros partidos europeos, yo sinceramente, a lo mejor soy muy primario en estas cosas, pero yo lo veo como algo de política ficción, de política de diseño, de política de salón, de política de reservado de restaurante, de la crème, de la beautiful. Pero esto no llega a la gente que está viendo ahora, pues la gente ve otra vez el choque entre la izquierda y la derecha, y Pedro Sánchez es bueno porque va a subir las pensiones y va a aplacar a los nacionalistas, y esa parte del electorado siempre estará ahí. Sí, no, Ciudadanos estaba abriendo muchos telediarios, para poner un ejemplo gráfico, ¿no? Y ahora ni lo cierra. Y ahora resulta que que si Pedro Sánchez por aquí con la gafa de sol, Pedro Sánchez que si la inmigración, que si el acuerdo salarial, que si el PP con su primaria, y luego al final de todo aparece Villegas diciendo que se va a unir con gente de Europa, y eso yo creo que a la gente de la calle no le llega. Es que no sabe ni quién es, es que no sabe ni quién es Macron ni quién es Renzi. Pero lo estratégico ideológico es muy interesante. Vamos a ver, el Partido Popular. ¿El Partido Popular es de derechas? Porque vamos a ver, ahí tenemos tres candidatos. Tenemos a Soraya Sáenz de Santamaría, de ideología, digamos, pendiente de codificación. De confirmación. Bueno, si gana Soraya Sáenz de Santamaría va a pasar algo en el Partido Popular, ¿eh? Digo, hablando de digamos, de avergonzarse de los votos de la derecha. Sobre todo que van a perder las elecciones. Después tenemos a Pablo Casado, que sí trae debajo del brazo, digamos, un pedigrí de derecha liberal, claro, y que por esa misma claridad a lo mejor espanta a otro electorado más de centro que venía votando al Partido Popular. Tenemos a María Dolores de Cospedal, tenemos a Margallo también, en fin, hay un debate ahí también en el Partido Popular, es decir, hay un debate ideológico en España pendiente que no quiere mirar. Es que es muy difícil un partido de gobierno significado con una identidad, una ideología clara, que se atreva a seguir llevando adelante esas ideas sin perder por alguno de los extremos, claro. Porque son partidos atrápalo todo, como pero es que ese concepto de partido atrápalo todo... Hablamos del régimen ideológico del PP, pero no lo estamos oyendo en la campaña de las primarias. Nadie se atreve a decir, yo soy, José Ramón García Hernández sí dice, digamos, abandera el humanismo cristiano, abandera, digamos, las identidades democristianas del partido, bastante preteridas durante los años del marianismo, hay que reconocerlo. Es decir, bueno, pues es que todo ese debate va desde Vox hasta Ciudadanos, pasando por el PP. Pero, Jorge, la campaña, igual que la izquierda también tiene ese debate. Es una campaña puramente fulanista. Es decir, es fulano, mengana y cetana. Y vamos a ver quién es el mejor para ganarle a Sánchez. Probablemente en las próximas no le va a ganar ninguno, pero bueno, va a ver lo que sacan.
pero debate de ideas cero. Claro. Cero debate de ideas, realmente intelectual, real. Porque es que el PP, además, a lo largo de todo este tiempo, es lo que la argamasa que lo cohesionaba era el poder, y bueno, que el estilo marianista no era precisamente un estilo ideológico, era un pragmatismo que aplicaba políticas fiscales socialdemócratas y luego se adaptaba a otras cosas, o mañana le pedía una ley del aborto y al año siguiente la quitaba, en fin, este tipo de cosas. Pero al final el debate es, ¿un partido es lo que quiere ser, digamos, o lo que sus votantes son? Porque antiguamente, en la política del bipartidismo, los partidos tenían cierta capacidad prescriptiva. González fue capaz de llevar al partido desde contra la OTAN a favor de la OTAN. Porque era un líder. Claro. Aznar incluso fijó una cierta ideología del Partido Popular. Pero a partir de este siglo prácticamente, que entra la política líquida, como habéis llamado vosotros, la política volátil, gaseosa, pues los partidos van detrás del criterio de sus votantes. Entonces al final el partido te lo hacen los votantes. Si los votantes son de derechas, tú eres un partido de derechas, aunque no te guste serlo, aunque no quieras serlo. Y Ciudadanos es un partido que ha crecido porque el marianismo desencantó a mucha gente, sobre todo a raíz del conflicto de Cataluña. ¿Hay una seña de identidad más clara de la derecha española que la unidad del Estado? Pues ahí es donde ha crecido Ciudadanos, muy bien crecido, además, que cogió muy bien la idea, aprovechando la debilidad del gobierno en la crisis de Cataluña. Pero eso te convierte en un partido de centro-derecha, vamos a poner de centro-derecha. Yo creo que hay otra base que al final es en la que puede quedar reducido el PP, que es el partido que arregla la economía. Que está la economía muy mal. Claro. La gente acude al PP. Que la cosa se mejora. Acabamos de tener al líder de UGT. Esa fue la gran bandera. Pero eso está... bandera del PP. Mejora la economía, el PP fuera. Y lo que pasa es que luego los votantes del PP dicen, pero digo algunos, no todos, pero algunos dicen, yo quiero algo más que economía. Claro. Yo quiero algo más que economía. Vamos a ver. El marianismo se lo negó. Le el negó cualquier otra cosa. El ejemplo fue el de Churchill en el Reino Unido, en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial. Le gana la guerra a un tal Hitler y al momento la gente lo echa porque quiere socialdemocracia, quiere alegría y quiere gasto público y quiere, claro, y le recordaba la guerra. Pues Rajoy recuerda a los años de la escasez, de la prima de riesgo, cuando los hombres de negro estaban pululando por Madrid a ver si se metían en un hotel con los ordenadores aquellos cifrados, que parecía una película de espías. Pues eso, la gente identifica desgraciadamente a Rajoy con eso y no identifica a Rajoy con el que nos ha sacado de eso. Y ahora llega el señor Sánchez con el postureo, que por cierto, las gafas de sol que se puso en el avión. Es un meme en sí mismo. Sí, eso ya ha quedado. Las gafas de manifiestamente mejorable. De Kennedy. Por cierto, es que todo esto de pues eso es lo que le gusta a la gente, las gafitas, haciendo deporte por la Moncloa. El día que hizo la entrevista en televisión, que la Moncloa difundió aquellas imágenes acariciando... Entrevista. La comparecencia en televisión, y difundió la Moncloa aquellas imágenes que iba corriendo por los jardines y luego acariciando al perro y tal. A mí me enviaron una composición en la que se veía exactamente las mismas imágenes con Monago en la presidencia de Extremadura, cuando el asesor era el mismo. La factoría iba en redondo, pero eso es lo que se quiere decir. Eso basta. Eran clavadas las imágenes. Es lo mismo. La izquierda, vamos a ver, la izquierda está viviendo de la satisfacción de haber desalojado al Partido Popular, pero claro, llegará un momento en el que le pedirá a Sánchez hechos también. En algún momento, no solo el humo, pues algún momento le pedirán hechos. Y ese es el momento que hay que convocar elecciones, claro. Si pasa una semana tras otra y Franco sigue en cuelgamuros, pues habrá preocupación. Claro. Entonces, al final Sánchez tiene que darles algo más que pero no hace falta, Jorge. Y un año y medio es bastante tiempo para no dar solo humo. Por cierto, a Franco lo van a sacar en cualquier momento. La víspera de las elecciones. ¿De noche? Pero tú crees que eso... Y te lo van a decir, ya está fuera, y te lo van a y nos vamos a enterar por sorpresa. Ese va a ser el golpe de mano de Mi pregunta es, ¿cuántos votos da Franco? ¿Cuántos votos da la política de memoria histórica? Es que yo no tengo claro que sea... Suyos, en el siglo XXI, ¿verdad? En pero el siglo yo no sé cuánta gente moviliza, más allá de la nostalgia de los supervivientes y tal, pero no sé cuánto... la izquierda, la moviliza, pero vamos a ver, la complace. Claro. Al votante de izquierdas de 19 años, ¿tú crees que eso es lo que le pone, no? Pues también. Franco. Y en cuanto... Realmente pienso que entre la izquierda y la derecha convencionales, PP, PSOE durante años, 40 años y tal... Hay un montón de matices de clases mestizas ideológicas que han ido surgiendo al calor de la globalización, del capitalismo, de los millennials y tal,
que ya no explican, ya no agota el espectro ideológico, ya no se agota en izquierda y derecha. Evidente. De verdad te lo digo. Creo sinceramente que ya no es así. Cuando agitas espantajos, por ejemplo, es que desenterrar a Franco es resucitarlo. O sea, lo que quieren es resucitar a Franco para poderse otra vez enfrentar a Franco para vivir contra desde Franco. una posición de superioridad. ¿Qué quedará? 50.000 votos de los más cafeteros. No, pero que agita tampoco toda la opinión pública, domina el debate, estás todo el día en la sexta, Y en la no lo sé, televisión. no lo sé. Y otra cosa muy, muy importante, no lo olvidemos, muy importante. Eso si a no esta pica izquierda, la derecha, eso si no pica la derecha en protestar contra ahí eso. voy. Claro. En cuanto sale un concejal de un pueblo de la última provincia, del último rincón de España, diciendo que Franco tenía dos Franquista, pelotas tal, y sí. que ya está montado el lío. Hombre, pero y entonces no ya serán los tan torpes hechos de entrar a ese capote. Yo siempre creo. hay uno, Bueno, siempre hay uno, pues siempre hay uno. Si hay uno se lo tiene Sí, merecido. y quiero con un decir. llavero de Franco que ha comprado una venta de carretera. Si es que es así, hacen la caricatura. Del Y con eso Peñaperro. ganan unas elecciones. No, con eso no Que ganas unas sí, elecciones. Que sí, Yo creo que no ganas sí, que unas con eso elecciones. ganó Zapatero 2 elecciones, una no 2. Vamos a ver las siguientes encuestas, pero no, yo no veo que el sanchismo vaya a pegar un pelotazo de estos de No. ponerse en el 35. Ahora, El sanchismo, no, en cuanto vea peligro, Ahora en cuanto están vea peligro, convoca. en el efecto luna de miel, Claro. en el efecto champán. Después eso se Todo asienta va un peor. poco, pero Todo va a ir a peor. Pero yo creo que se puede plantar en un 25-28, que es con lo máximo que un partido va a ganar ya en España las elecciones por un tiempo, ¿eh? Claro. O sea, Vamos aquí a ya ver las el autonómicas. 30% no lo va a volver a Y pasar los nadie. 40 y tantos nadie. Cuando venga en otoño el PNV, con el estatuto confirmado con Bildu, pidiendo el derecho a decidir y inventarse el proceso vasco y tal, y tenga ya 2 incendios montados Sánchez, vamos a ver ahí cómo van las Convoca. encuestas. ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo os dará o os quitará razones. Es el momento y es el lugar para la copla de Luis del Val. Se reúnen otra vez en el Pacto de Toledo por ver si así las pensiones salen del atolladero. Dicen todos los políticos con el rostro grave y serio que aman a los pensionistas, adoran mucho a los viejos. A todas las manifestaciones del brazo se unen a ellos, pero solo hay un problema, y es que no falta dinero. Por ser este el mes de junio, 9.000 millones, creo, se han aplicado a pensiones, y no es a ojo de cubero. Una cantidad tan alta que el futuro se ve negro, porque jóvenes hay pocos y cada vez hay más viejos. El que tenga 50 años o los cumpla ya en enero, si siguen echando mano de los préstamos y el crédito, cuando vaya a jubilarse no le va a quedar ni un euro, porque el dinero no nace ni cae tranquilo del cielo, sino que todo ello viene del pago de los impuestos. Una cosa son los mítines, esas promesas sin veto, el todo a 100, todo vale, el caballo y el jamelgo, y otra cosa es abonar esa pensión que es el sueldo de casi 9 millones de esos compatriotas nuestros con poder adquisitivo ajustado y hasta estrecho. ¿Quién se atreve a protestar y decir que cobren menos o a oponerse a la subida que merecen los abuelos? Pero es mala demagogia prometer si no hay dinero. Dicen que será la banca la que pagará todo esto, es decir, usted y yo, los clientes de provecho, que ahora nos cobrarán por usar ese cajero automático que no habla, ni tiene niños pequeños, ni una nómina mensual, ni se pone nunca enfermo. Decir que pagan los bancos es un cinismo grosero, porque ya sabemos todos qué van a hacer los banqueros. Se reúnen otra vez en el Pacto de Toledo por ver si así las pensiones salen del atolladero. Y no nos mientan ya más. Por favor, sean más serios, que el futuro se presenta con aspecto muy siniestro. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción. Ese Guanchi, hace calor. Guanchi, ya como no me ponen la música, Has porque quedado un poco de la no, pero porque vengo lánguido. A capela. Es que estoy cantando lasosamente porque es como me siento. La Vale, noche ha sido brutal. Ha sido una noche de calor en el interior peninsular. Muy dura, los clásicos. No bajo la temperatura de los 20. Nosotros con la ventana de la redacción abierta, tenemos ahí un jardín al lado, han Sí, lo entrado vuestro tiene moscas, que ver. moscardones. ¿Pero qué estáis hablando de calor? No, Ya habló el de Sevilla. Sevilla. El de Ya Sevilla. habló el Estáis de hablando de Sevilla. calor si nos hemos tenido que tapar con una sábana. Toma, porque dormirás con aire acondicionado. ¿Qué aire acondicionado ni aire acondicionado? Pero si no hace calor.
Bueno, para ti no hace calor porque vosotros estáis acostumbrados a que las noches no sean tropicales, son saharianas. Cuando aprieta en Sevilla... No, la noche en Madrid ha sido dura, ha sido durita. Pero bueno, no nos quejemos porque para otros la noche ha sido todavía más desagradable. Aquí escribe un señor diciendo: esta noche he tenido unas pesadillas horribles con la selección española. Pero mi mujer, todo lo contrario, ha soñado con el seleccionador de Marruecos. Sí, se ha hecho revolucionado. Oye, que no eres el primero que me lo dice. Que la competencia con Karius, el portero del Liverpool, a ver quién es la revelación. Celoso esta mañana. Bueno, era porque luego lo van a echar. Es un francés con una planta estupenda. Sí. No, tío, hay que reconocerlo. Sí, el fútbol ha cambiado, ¿eh? Alto, delgado, guapo, con unas facciones. Esto se puede decir de los hombres, pero de las mujeres ya no se puede decir. No, claro, si dices que la Sharapova tal, te crucifican y te... Yo lo digo, no ha cambiado la libertad de expresión. Esto sería un micromachismo. Es que hay unas páginas en internet que comentan, páginas de mujeres que comentan un ranking sobre los guapos del mundial. Muy bien, me parece. Los de la selección de Islandia. Pero no se puede hacer al contrario. Pero si tú hicieras una página sobre las tenistas guapas, o las de vóley playa. Que ir de España. Hay que bajar a la catacumba, decir un piropo y volver a subir. Yo hice comentarios. Robles, siempre estás atento al quite. En el partido de Polonia, cada vez que enchufaba la cámara a la grada, aparecía cada seguidora de Polonia. A ver qué vas a decir, Juanchi, que vas al trullo. ¿A cuál más guapa? Bueno. Eran todas unas bellezas. Es cierto que los realizadores suelen seleccionar. Son seleccionadores. Mujeres. Ayer salió una señora que estaba... porque ella tenía una edad, que estaba siguiendo a la selección española de fútbol, que llevaba un clavel en una orejita. No sé si os fijasteis, morena, guapísima. Me fijé en una chica de Marruecos que tenía muy buena... Una chica de Marruecos también muy mona. Ahora os voy a contar una cosa. Bueno, y aquí alguien ha visto el partido. Estáis a punto de ser procesados. No sé si os fijasteis en un detalle que ha salido por ahí también, está en algunas... yo creo que se puede encontrar en Google. En el partido de Irán... El partido de Irán. Bueno, sí, es verdad que Irán, claro. Las mujeres, sabéis que en Irán no dejan entrar en el fútbol a las mujeres en el fútbol. Entonces muchas se fueron a Rusia vestidas. Para poder ir a además estadio, vestidas con minifaldas, algunas incluso con blusas amarradas con el ombligo al aire y tal. Pero había algunas, y están sus fotos accesibles en internet, que llevaban acreditaciones. Por acreditaciones de y la acreditación salía con el burka. Las acreditaciones salen con el velo y el burka. Fíjate. Sí. Iban se lo vestidas con shorts y tal, pero la foto de la acreditación era una foto Yo con coincidí velo. en Alemania estudiando alemán con una chica que debía ser no eran con burka, hija, con velo, pero... una de Arabia Saudí, que debía ser la hija del marajá de allí más grande, que iba con mayordomo, imagínate, en Bonn. Se había traído el chofer que venía con ella para que estudiara alemán un tiempo en Alemania. Y me decía, tengo carnet de conducir, jamás he conducido y he amenazado de muerte a mi chofer porque voy a conducir aquí en Alemania porque sí, y que no se lo diga a mi padre. Imagínate el asunto. Han podido conducir esta semana, fue la primera vez, pero es que el asunto es así. Y luego lo que decís, las chicas que se enfadan... Me apunta registrado que no son las acreditaciones, que es que las entradas del Mundial son nominales con fotos. Sí. Efectivamente. El VAR, que ha sido también aplaudido por unos y criticado por otros. Y esta es la reflexión que hace uno de nuestros oyentes. Si el VAR se implantara en España, ni el Madrid ni el Barça serían campeones de Liga. No se lo vamos a ver porque eso se va a implantar. Porque todo el mundo dice, la gente dice, el Madrid no va a ganar un título nunca más. Hay otros que dicen, el Barcelona nunca más va a estar 2 años sin que le piten un penalti en contra. Eso es lo malo, que el VAR va a acabar con la dulzura del prejuicio. El fútbol se basa en el prejuicio contra el adversario. Entonces ahora el VAR va a ser matemático y pues se va a acabar Y hay jugadores que lo van a pasar. La conspiranoia se va a terminar. Mira, Neymar el otro día se tiró a la piscina, Neymar y no había agua en la piscina. No había agua en la piscina. Os podéis imaginar, lo van a pasar mal. Os podéis imaginar que yo pienso de que pues va de lo que va, del fútbol. Por ejemplo, Antonio de Sevilla. Yo pienso de que lo de Alcalá con la selección tiene que ser algo personal. Habla del portero, como si el portero tuviera culpa alguna de los 2 goles que le metieron ayer. Sin embargo, se calla mucho lo de los defensas, que fueron los culpables. Y principalmente uno muy famoso, que le dicen el caballito, que le gustan los caballos, señor Ramos. ¿De ese no dice nada? Pues mira, estuvieron todos mal. Que estuvieron Ramos, todos mal. Piqué, Carvajal, De Gea, todos estuvieron mal. Si no pasa nada por decir que todos estuvieron mal a la vez. Tenemos mucho mérito haber clasificado sin seleccionador y sin portero. Bueno, que el día que estemos bien, vamos, que ganamos la Copa de calle. María José, de Madrid. Que hemos quedado primeros de grupo y tenemos que jugar ahora contra Rusia en Rusia. Vamos a ver, ojalá hubiéramos quedado segundos. Ahí caemos fijo.
Pues yo no estoy de acuerdo, fíjate, porque yo veo a Cavani y al otro a Suárez galopando detrás de Piqué. Y atrás Godín y Jiménez. Y Godín detrás diciendo, aquí estoy con el mazo, que con el tiquitaca no me hacéis un gol en 3 años. Nos queda una persona más, Quesada de Alicante. Que el VAR nos ayudó ayer y el árbitro en cierto sentido también, pero no me negaréis que el árbitro debía haber expulsado por lo menos a dos por las reiteradas y gravísimas faltas, un juego violento que pudo romper más de un tobillo y no le sacó la tarjeta que debía haber sacado roja por lo menos a 2 de ellos. De manera que menos lamentaciones. Y De Gea, claro que está pasando un mal rato, ya se recuperará y hará Hierro los cambios que haya que hacer. Bueno, no sé si Hierro tarda bastante en hacer los cambios, porque no estamos seguros de la, 70, como de la del estrategia. Bosque, sí. Pero es verdad que pegaron mucho, aunque eso no es una excusa. Se supone que en ese nivel de competición tú tienes que pegar también. Es decir, es que es verdad que ayer no parecía un partido para promocionar la alianza de civilizaciones, precisamente. Pero, hombre, si te pegan, pues tú pegas, estás en un mundial. Bueno, sí, pero pues, ahora como las tarjetas amarillas hacen que a lo mejor en caso de empate quedes eliminado o quedes segundo en lugar de primero, hay que tener cuidado también con las patadas. Entre col y col. Lechuga. Entre gol y gol. Le empiezan a sacar tarjetitas, unos amarillas y otros rojas, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mientras que el Partido Popular estaba en la subida de las pensiones, el salario de los funcionarios, las becas, etcétera, el PSOE está aumentando el número de ministerios y los asesores en la Moncloa. Eso por un lado. Gracias a Sánchez ya están abiertas las embajadas catalanas europeas, donde Torras ha colocado a todos los que están huidos de la justicia. ¿Para eso pagamos Hacienda? Se preguntan. El nuevo pacto con la izquierda. Nos hacemos la foto con las izquierdas, pero no sé para qué sirve. ¿Hacen algo los sindicatos últimamente? ¿Cuál es su papel? Y a los sindicatos le dan pal pelo. Soy una de las afiliadas a Comisiones Obreras que me di de baja en el momento en el que salieron a manifestarse con los independentistas. Estoy convencida de que vamos a ser muchos más los decepcionados con los sindicatos y su comportamiento en este asunto. Después de 30 años se ve que no le dan importancia a los afiliados. Hoy le hemos preguntado al líder de UGT sobre este asunto y nos ha llamado la atención que, por voluntad propia, ha hablado de la unidad de España. Hacer ha dicho un llamamiento a la unidad de España. Sí, Digo, madre mía, esto hace 5 meses hubiera sido imposible. Ahora la unidad de España. Pero... Eso delata que ha hecho daño, claro. Es que manifestarse para pedir la libertad de los presos con los independentistas no tiene nada que ver con la función de un sindicato, que es defender a los trabajadores y sobre todo no defender a los privilegiados de la zona más próspera de España, que quiere romper el Estado y romper la solidaridad del Estado. Es que los sindicatos traicionó su misión, claro. Los sindicatos catalanes han sido durante muchos años, durante todo el tiempo del gobierno nacionalista y del tripartito socialista republicano, subvencionados muy generosamente por el soberanismo, por el separatismo, así de claro. Pero vamos, muy comprados. En todo caso es buena noticia lo del marco, este marco orientativo, que es un marco no vinculante, pero bueno, es una buena noticia. Porque si los salarios no crecen, las cotizaciones tampoco podrán pagar las pensiones. Estamos en gasto récord de pensiones al mes. Tranquilo en lo que se refiere a los agentes sociales. Y lo que decía el oyente de las embajadas, porque son embajadas, de las embajadas catalanas reabiertas, pues es una vergüenza sobre la que me gustaría escuchar al muy jacobino ministro Borrell. Exacto. Sí, ahora es cuando tiene que hablar Borrell. Ahora. Imaginamos que lo hará. Sí. Tendrá que hacerlo. Se tendrá que pronunciar de alguna manera. La imaginación al poder. Sí. Esto es, viva la imaginación. Esto no sé si tiene que ver con la imaginación o va a ser una realidad, pero en cuanto a la subida salarial, dice este oyente, hoy habrá comités de urgencia en muchas empresas privadas. Conclusión, aumentar la productividad para bajar la contratación. No hay nada como espolear el gasto para implantar medidas de productividad. Es el análisis que hace este oyente de Herrera en COPE. Hombre, seguramente tiene algo de razón, pero a estas alturas de la salida de la crisis hay que socializar un poco los beneficios, es decir, los sueldos tienen que irse adaptando, porque es que es más, si no... Que se adapten. Pero no solo, claro, pero no solo... ¿Cómo que no solo? Sí. No solo, Goyo, por subir el poder adquisitivo de la gente, es que decías tú antes, hay un déficit en la seguridad social que no se puede cubrir con las actuales cotizaciones porque pertenecen a salarios muy bajos. No, pues lo que se viene los nuevos pensionistas, algunos
ciudadanos cobran más que alguna gente trabajando. Lo que está anunciando el gobierno realmente es una oleada de aumento fiscal. Nos van a subir los impuestos a todos los niveles y es la única manera que intenta imaginar la izquierda o que imagina la izquierda para pagar sus gastos. Lo malo es que cuando gana la derecha te suben los impuestos porque tienen que cubrir el agujero que ha dejado la izquierda. Y cuando llega la izquierda te suben los impuestos porque es su política. Entonces siempre estás con los impuestos. Y van a hacer una cosa que, bueno, aviso, que es una subida de impuestos encubierta, pero fuerte, que es destopar las cotizaciones de la Seguridad Social sin destopar la pensión. O sea, te van a pedir que... Te van a quitar. Te van a quitar más dinero del tope actual. Por la misma pero pensión. tú dices, claro, vale, yo destópame, yo pongo más, pero al final súbeme la pensión. No, la pensión topada y la cotización destopada. Claro. Esa es el plan que tiene ahora mismo el gobierno. Y en cuanto a los sueldos, a las pagas de los pensionistas, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero lo digo continuamente, y están ahí los datos. Hay pensionistas ahora mismo en España que cobran el doble de lo que empieza a cobrar el trabajador que lo sustituye en la empresa. Claro, eso es lo que estamos comentando. Y eso, pero que no es que cobre más, es que cobra el doble. Porque las pensiones están calculadas sobre la época del bienestar y los sueldos ya están, los nuevos están calculados en la... Pero es que eso el que tiene que mantenernos de que los jóvenes voten a Podemos, claro. Es que de ahí viene todo. Es que y no es el pensionista que cobra el doble el que mantiene al joven trabajador, es al revés, es el joven trabajador el que cobra la mitad el que tiene que mantener al pensionista. Pero ya hay nuevos jubilados de estos que han cotizado bien del baby boom que ellos mismos se dan cuenta porque tienen un hijo de 20 y pocos años y dicen yo cobro tanto de pensión y este pobrecito desgraciado está cobrando tanto echando 8 o 10 horas, este me tiene que pagar a mí la pensión. Hay gente que se da cuenta de eso. Lo que pasa que vamos a ver cómo atamos al galgo, claro, esa es la cuestión. Bueno, vamos a seguir hablando de más asuntos, pero te digo una cosa, se nos ha quedado una noticia en el tintero. Estábamos hablando a las 9 que debía comparecer Cristina Cifuentes por el asunto del máster. Bueno, pues no ha acudido por razones médicas. Se han presentado sus abogados, así que a las 12 de la mañana la juez manda a un forense a su domicilio para confirmar que efectivamente tiene problemas físicos y está justificado que no se haya presentado a declarar. Así que si eso fuera así, al final está previsto que declare el 23 de julio, lo que está dando de sí el caso del máster, ¿eh? Sí. Y Casado está todavía, que le están buscando las vueltas, no es lo mismo que lo de Cifuentes, efectivamente, pero vamos a ver, lo del caso del máster lo que ha dado. Aquí cualquier día te sacan que un candidato presentó un trabajo en manualidades cuando era niño y que se lo hizo la madre o se lo hizo el padre, fijo. Y se cargan la carrera política. El trabajo con los palillos de dientes se lo hizo la madre. Pero el caso es distinto porque Cifuentes se le acusa de falsificación documental. Eso ya es otra cosa, sí. Casado, que sepamos, certificó delante de los medios. Está mucho más armado argumentalmente su... Y en todo caso tendría que ser imputado por el Supremo, cosa que yo no sé si... Él sabe que eso es muy complicado, él confía en su inocencia y no cree que vaya a impactar esto en su carrera por las primarias, pero evidentemente que la juez tiene ganas. A las 10 de la mañana seguro que los compañeros de informativos le amplían esa información y después, Goyo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿De qué habla hoy España? Hoy España habla Querido Barbosa, de Marruecos. Del VAR. Sí, del VAR hablamos desde hace muchos años, toda la vida. Y en el VAR ya ni te cuento. Pues en los bares y en las casas de lo que se habla hoy es del partido de ayer. Y nosotros, como hacemos siempre que juega la selección española, en el día de, o lo que es lo mismo, como sabrán con su cultura enciclopédica, el día después, es analizarlo. Analizarlo como lo analizamos entre los amiguetes. Y es lo que queremos escuchar de todos ustedes y marcan el 950-60-06. Los fósforos de la selección española de fútbol en pie de guerra a partir de las 10:30. Antes la tabla es de Gistao. ¿Os acordáis de una señora, por aquel entonces señorita, muy jovencita, que se llamaba y se llama Garbiña Basolo? Sí. No. Miss España 1983. Camacho sí se acuerda. Sí, bueno. Está considerada una de las mujeres empresarias más importantes de este país y se ha colocado a la cabeza de eso que conocemos como el mundo youtuber. Con su empresa está montando un follón de padre y muy señor mío, dándole a los youtubers un sitio dentro del mundo de los medios de comunicación. Y como con esto de los youtubers nos hemos perdido siempre, Carlos Herrera el primero, que a veces ni se entera, y eso que su hijo Albertito sabe mucho del asunto, a los que tenemos ya una edad nos ha interesado esto.
Y ella, que es casi de mi quinta, resulta que está en vanguardia de todo lo que tiene que ver con el mundo youtuber. Así que le voy a invitar para que venga aquí y me lo cuente. Y nos cuente también su trayectoria profesional en estos años, que es muy, pero que muy interesante. Esto, entre otras cosas. Luego las secciones habituales del programa hasta la 1 en punto en Herrera en Cope, Barbosa. Pues me parece estupendo. Te voy a escuchar molado, ¿no? como Sí, siempre en el coche. Es que me estaba hablando Rocío de una cuestión, esas cosas de la radio. Claro. Bueno, pues nada, que te escucho y que muchas gracias a Jorge Bustos, a Ignacio Camacho De nada, y a Francisco Robles. Yo me voy, como siempre, con mi amiga Mariani al Corte Inglés.